Queremos calcular esta integral, la integral de x cuadrada e a la menos 3x de x. Para ello queremos aplicar la fórmula de integración por partes que tenemos ahí. La fórmula de integración por partes requiere tomar u y db en el problema original. La u vamos a tomarla como x cuadrada y la db como todo lo demás. db sería e a la menos 3x de x. Aquí debemos derivar y acá debemos integrar. Aquí vamos a derivar para obtener du. Du es la derivada de x cuadrada, que es 2x, multiplicada por el diferencial de x. Y acá debemos integrar a ambos lados. Se trata de calcular la integral de db, que sería b, ya que se cancela la integral con el diferencial, así. Queda b. Y esta integral la tenemos que hacer. Esta integral se puede efectuar con esta fórmula. La integral de e a la u de u es igual a e a la u más c. La u sería menos 3x. Y el du, pues sería menos 3 de x. O sea, la derivada de menos 3x, que es menos 3, multiplicada por dx. Entonces debemos completar esta integral. Vamos a colocarle aquí un menos 3 para completarla y a dividir entre menos 3. Quiere decir que nos daría menos 1/3 de, según la fórmula, e a la u, e a la menos 3x, más c, pero la c se omite cuando se calcula la b en la fórmula de integración por partes. Bien, ya tenemos calcular la b y la du. Ya vamos a aplicar la fórmula de integración por partes, que nos quedaría, aquí la vamos a aplicar, la integral de x cuadrada e a la menos 3x de x es igual a, según la fórmula, u por b menos la integral de b de u. U por b es el producto de esta y de esta. Sería x cuadrada por menos 1/3 de e a la menos 3x. U por b menos la integral de b, que es esto, menos 1/3 de e a la menos 3x, es la b, multiplicada por du. Du es 2x de x. 2x de x. Ahora vamos a simplificar. Esto queda menos 1/3 de x cuadrada e a la menos 3x. Y esto queda más, menos por menos es más. El 1/3 y el 2 son 2/3 que salen de la integral. Luego la integral de x, la voy a poner aquí, y luego la exponencial, e a la menos 3x de x. Ahora, observemos que obtuvimos esta integral. Esta integral se parece a la original, nada más que tiene
en lugar de esta x cuadrada tiene x. O sea, que disminuye el exponente. Quiere decir que la integración por partes nos permitió obtener otra integral que tenemos que hacer, que tiene el exponente x disminuido. Vamos a volver a aplicar integración por partes para hacer esta, para que este exponente de esta disminuya más, y ya quede nada más la e, y se puede integrar directamente, completando. Vamos a hacer esta integral por integración por partes. Vamos a tomar u como la x, y db como todo lo demás, que es esto. Es e a la menos 3x de x. Aquí vamos a derivar para obtener du. Du sería la derivada de x, que es 1, multiplicada por dx. 1 por dx es dx. Y aquí debemos integrar. Vamos a integrar db, integrar aquí. La integral de db es b. Y esta integral ya la hicimos aquí, de hecho. Se completa y nos da esto. O sea, se le completa aquí con un menos 3 y se divide entre menos 3 y nos da menos 1/3 de e a la menos 3x. Al aplicar la fórmula esta. Ahí está. Así se obtiene b. Bien, vamos a sustituir estos resultados en la fórmula de integración por partes para efectuar esta integral. O sea, vamos a aplicar integración por partes a esta, pues. Vamos a copiar acá los resultados que van. Esto es igual, la integral original es igual a menos 1/3 de x cuadrada e a la menos 3x. Estoy copiando esto. Más 2/3 por, en lugar de esta integral, que es la integral de u de b, vamos a poner u por b menos la integral de b de u. O sea, lo que dice la fórmula de integración por partes. U por b. U por b. Sería esto por esto. Es x por esto. X por esta función. Es menos 1/3 de e a la menos 3x. U por b. Menos, según la fórmula, la integral de b de u. De b, o sea, de esto, que es menos 1/3 de e a la menos 3x de por du, que es de x. Cerramos. Vamos a simplificar esto. Ahí voy a copiarlo acá. Menos 1/3 de x cuadrada e a la menos 3x. Luego bueno, antes de desarrollar, voy a simplificar dentro de los paréntesis. Aquí sería más 2/3 por, esto es menos 1/3 de x e a la menos 3x. Y esto, menos por menos sería más. Este 1/3 sale de la integral y queda la exponencial. De esa manera. Ahora vamos a desarrollar.
2 tercios por esto y 2 tercios por esto. Vamos a hacerlo allá. Nuestra integral esta, la integral queda. O sea, la integral de x cuadrada e a la menos 3x, que es la que estamos resolviendo, queda esto, lo voy a copiar acá, menos 1 tercio de x cuadrada e a la menos 3x más 2 tercios por este término. 2 tercios por menos 1 tercio nos da menos 2 novenos. Menos 2 novenos de x e a la menos 3x. X e a la menos 3x. Luego, 2 tercios por 1 tercio. Son 2 novenos. Más 2 novenos. 2 novenos de la integral. La integral de e a la menos 3x de x. Ya está desarrollado. Ya no hay paréntesis. Allá. Debemos efectuar esta integral. Pero esa integral ya la hicimos, incluso 2 veces. Es la integral esta. Aquí está donde la volvimos a hacer. O sea, esta integral se completa multiplicando aquí por menos 3 y dividiendo entre menos 3. Aquí. Para tener e a la u de acuerdo con esta fórmula. Vamos a hacerla. Nos queda, voy a copiar estos. Queda menos 1 tercio de x cuadrada e a la menos 3x menos 2 novenos de x e a la menos 3x. Estos son menos 2 entre 27, o sea, 2 por 1 son 2. Bueno, es más por menos, menos. 2 por 1, 2. O sea que aquí es multiplicación. No es 21, 2 por 1, 2. Entre 27. 3 por 9. Y esta integral que ya está completa, la integral de e a la u de u, es e a la u más c. E a la menos 3x más c. Ahora sí vamos a agregar una constante de integración, puesto que ya es la última integral. ¿Qué hacemos? Y este es el resultado. Esta es nuestra solución, que es la integral de la función que nos da. Fue necesario aplicar la integración por partes 2 veces, debido a que teníamos una potencia cuadrada. Agarramos la u como x cuadrada, luego como x. Si hubiéramos tenido una potencia cúbica, hubiera sido necesario aplicar la integración por partes 3 veces, tomando la u como x cúbica, luego x cuadrada, luego x en las integrales que fueran resultando al aplicar la integración por partes cada vez.